en esta mañana. Y ahí estamos poniendo, pues, como decía Betty, saludando a aquellos hermanos que están lejos, pero en el espíritu no hay nadie ni lejos ni distante. En el Señor estamos todos cerca porque somos un espíritu, un cuerpo, un espíritu. Hoy el título de lo que voy a compartir es algo que nos atañe a todos. Somos discípulos. ¿Cuántos están conscientes de que es un discípulo? Somos alumnos de Jesús. ¿Verdad que suena como un poco rimbombante así? Pero bueno, para eso nos llamó. Él dijo a los discípulos, haced discípulos a las naciones. O sea que estamos todavía en este training, en este entrenamiento. Y nos ha tocado vivir a nosotros. Ahora bien, yo estaba mirando aquí anoche que el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, no funciona ni por método, ni por organización, ni por formas, sino por principio. ¿Qué cosa es principio? ¿Qué cosa es el principio de Dios? Lo que nos caracteriza, siempre decimos, no, es un principio de Dios. A veces hablamos de nuestros antepasados y decimos, mi abuelo era un hombre de principio. ¿No es verdad que esa expresión la hemos oído? ¿Qué quiere decir con esto? Que tenía fundamentos y bases. Habían bases firmes, ¿verdad? En los antiguos había muchas bases firmes en muchas cosas. Quizás ignorancia, pero en lo poquito que conocían mantenían un fundamento. Bueno, en Dios hay ese fundamento. Dios es un Dios de fundamento, un Dios de principio, un Dios que no cambia así como cambiamos nosotros, ¿verdad? Pues en épocas, en tiempos, no es lo mismo el año 30 al año 60, no es lo mismo al año 2012 que vivimos, ¿verdad? Que hay una evolución, ¿no? Pero los principios de Dios permanecen para siempre. Las bases del reino y el fundamento del reino siempre es igual. Y por esa razón el reino lo que te lleva es a conocer los principios o la base de Dios. No es acomodarnos a nuestra vida, ¿no? Acomodar a Dios a nuestra vida. No, acomodarnos nosotros a la vida de Dios, que es muy diferente. Y eso es realmente la base del reino. Y por esa razón Jesús vino. Jesús vino a establecer ese fundamento. Por eso cuando Jesús vino se le llamó siempre maestro. Le decían rabí, también se le decía Raboni. María Magdalena le decía Raboni, que quiere decir también maestro. Es como un derivado. Pero rabí, Raboni, viene ese mismo derivado de rabino y quiere decir siempre maestro. Todos sabían que Jesús había venido como maestro. Si nosotros vamos aquí, en el ejemplo que vemos nosotros aquí cuando Nicodemo le dijo a Jesús, yo sé que tú has venido de Dios como maestro. Este hombre era maestro de la ley. Nicodemo era un maestro de la ley. Y él se identificaba con los maestros. Y él le dice, yo sé que tú has venido como maestro. Porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie. Solamente tú las puedes hacer. Y sé que has venido de Dios como maestro. ¿Pero maestro de qué? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por alguna disciplina de maestro, ¿verdad? En la escuela, cuando estábamos de kindergarten. Tuvimos nosotros que ser obedientes al maestro que nos ponía. Y hasta que los admirábamos. ¿No es cierto que uno admiraba a los maestros y decía, ay, algún día seré como esa maestra? ¡Qué bonita! Ahora, si era fea, no queríamos ser como esa maestra. Decíamos, no, está muy fea. Había una maestra en mi escuela que le decíamos Mickey Mouse, porque se parecía igualita a Mickey Mouse. Fea. Nadie quería ser como ella. Pero las maestras lindas que nos tenían paciencia, todos queríamos ser como esa maestra. Pero todos pasamos por esa disciplina de aprender. Cuando tú vas a la escuela, tú vas a aprender, ¿verdad? Bueno, hay quien va a tirar taquitos y jugar y hacer maldades y eso. Pero realmente la base principal es para aprender, para desarrollar la forma de la vida aquí en la tierra. En la forma en que tenemos que aprender de geografía, de historia, de biología, sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo, políticamente, de números, de cuentas. Eran tantas cosas que a veces yo decía, qué inteligentes son las maestras, ¿cómo pueden saber tanto?
Para mí eran ellas como eruditas o eruditos. Siempre tuve maestra, no maestro nunca tuve. Siempre para mí, pues, qué tremendo. Pero cuando Jesús vino a establecer ese orden, ya la costumbre de los hombres en la tierra era una costumbre de aprender algo, de conocer algo, porque uno nace aprendiendo. Bueno, pues por esa razón Nicodemo ahí en Juan 3:2 le dice que él sabía que Jesús había venido como maestro, pero no simplemente como maestro, sino que sabemos que Jesús, pues, hijo de Dios, Dios hecho carne, el mismo Dios no garantizaba que nadie tomara su lugar para enseñarnos, para así enseñarnos bien. Y entonces él vino a establecer ese orden. Yo quiero que veamos esto porque tenemos que descubrir al que nos enseña. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque él enseñaba, pero él no solamente enseñaba, él hacía y después enseñaba lo que hacía. Esa es la forma verdadera de un maestro, el ejemplo, ¿sí? No el ejemplo que nos ponían a nosotros que decían, no, tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, él hacía, como leemos nosotros en el libro de los Hechos. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a leerlo un momentito porque esa es la forma en que el Señor enseñaba. Ahora digo el versículo. El 1:1. En el primer tratado, Teófilo habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer